A continuació, el doctor Eduardo Tizano ens parlarà de la dificultat del diagnòstic. El doctor Tizano és director de l'àrea genètica i clínica i molecular, i unitats de malalties minoritàries de l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron. Molt bé, endavant. Me saco la mascareta, no? Sí, millor. Bueno, parlar amb el cor, como diu el Josep. Casi 30 minutos sin ninguna diapositiva, realmente para mí es imposible, Josep. Te tengo que felicitar, porque yo te hablo con el cor, con mi acento, tú con el acento de Balaguer, yo con el acento de La Plata, y a 60 kilómetros de Buenos Aires nos entendemos igual. Exactamente. Ya tengo muchos amigos aquí en Lleida, siempre es una gran satisfacción venir a Lleida, además de comer los caracols, ya lo sabe también. Y bueno, una de las... Yo sabía que me iba a encontrar con vosotros aquí, con mucha gente a la que quiero mucho y el cual nos une un pasado realmente de luchadores, ¿no? No solo a nivel de la investigación, sino también a nivel de la atención y del seguimiento, de llegar a los pacientes. Esta historia que cuenta Josep tan bien y que yo realmente me admiro, porque realmente me tiemblan las piernas cuando subo aquí después de lo que habla Josep, y esto me ha pasado siempre, cuando Josep le hablaba a nuestros pacientes y todo, todos los pacientes se quedan así como mudos durante 20 minutos, una cosa así, y bueno, cuesta reaccionar, ¿no? Pero, por ejemplo, María me estaba acordando que hace 22 años que hicimos la primera reunión a través de ASEM de los pacientes con atrofia muscular espinal. Y me acuerdo que en esa reunión había pacientes que al finalizar la reunión nos decían: es la primera vez que veo otro paciente con la misma enfermedad que yo. Y esto nos dio muchos ánimos, por eso lo recuerdo, María, lo recuerdo con mucho cariño, y han pasado mucho tiempo. Ahora sería imposible decir cómo que no se hace una reunión de pacientes, cómo que no se conocen los pacientes. Ahora con las redes sociales todo el mundo se conoce. Conocemos las casas, es decir, el perro, el gato, todo lo que tienen los pacientes, seguro. Ahora tenemos un nivel de información totalmente diferente. Hace 22 años atrás teníamos que venir desde abajo, peleando, bicicleteando. Me estoy pareciendo al Josep ahora, no sé si le voy a pasar las diapositivas. Atenti. Bueno, la cuestión que, otra cosa que me gustó mucho fue el esquema del programa. Un esquema de programa en el cual hay una multiinclusión, hay una cuestión que es sensible y que habla un poco a las claras cómo tenemos que enfocar no solo esta reunión, sino también un poco mi charla, ¿no? Yo también voy a hablar de las personas, porque amén, es muy difícil para un genetista hablar de las personas, porque tendría que hablar de genes. Sin embargo, uno está formado y está luchando permanentemente para que no solamente en el ámbito de trabajo en el cual somos 100% responsables, sino transmitir a otros colegas, a otros hospitales, cómo realmente tenemos que trabajar para poder llegar a las personas. Fundamentalmente, como dijo María, por eso yo siempre sigo aprendiendo, yo permanentemente estoy aprendiendo. Y también tengo aquí la familia de Hilari, que también hace muchos años atrás, no voy a hablar más porque si no va a decir que estas canas son realmente un poco ya, me dicen la edad que tengo, ¿no? Pero verdaderamente ha sido un placer ver que su hija está ahora estudiando medicina aquí en Lleida y pasa el tiempo. Era muy pequeñita cuando nosotros la vimos, cuando nosotros empezábamos a transmitirle a ellos la esperanza de que hay que luchar. Es la única manera, nos tienen que conocer, tenemos que saber cuántos somos, tenemos que saber ver los puntos en común que tenemos. Yo siempre tengo una frase que digo que los motivos que nos unen son más importantes que los miedos que nos separan, ¿sí? Y después tengo otra frase que también la pongo un poco en manos de María y un poco en manos de Josep, de todos aquí, que era una frase de Bertolt Brecht que decía que los que luchan un día son buenos, los que luchan muchos años son mejores, pero los que luchan toda la vida son los imprescindibles. Entonces creo que ese es el lema que tenemos que tener.
no tenemos que abandonar la lucha, pase lo que pase. Y esto es simplemente a modo de introducción. Y bueno, yo creo que tengo que pasar las diapositivas por acá, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de genética, pero no de la genética que ustedes imaginan, complicada, sino vamos a hablar de una genética humana. La genética, la palabra lo dice, la genética humana es de los humanos y tiene que tener humanidad, no puede ser de otra manera. Y nosotros organizamos la genética asistencial. Ya no es una genética de investigación, sino es una genética asistencial, es decir, una genética que está al lado del paciente. Y aquí tenemos los genetistas clínicos, que son los que van a revisar el paciente, los que van a encontrar el problema, digámosle, por así decirlo, médico. El asesoramiento genético. El asesoramiento genético es algo que está en boca de todos, pero que no todo el mundo tiene las características y la capacidad para poder llegar. Hay que tener una formación especializada, hay que tener una sensibilidad especializada. ¿Y qué hace el asesoramiento genético? Realmente implica la elaboración de la información genética del paciente a la familia y cómo la familia integra esta información genética para poder decidir su futuro, para poder saber cuáles son las alternativas de la enfermedad y cómo esta enfermedad se manifiesta y ayuda a que haya un cambio en la visión. Hay un antes y un después, cuando hay un diagnóstico o cuando sabemos que tenemos una enfermedad genética. Y desde luego nosotros necesitamos un laboratorio porque podemos tener la bola de cristal, podemos tener la información clínica, pero siempre necesitamos de la genética, porque un poco lo que lo dijo Josep antes. Si sabemos la genética, podemos llegar a los tratamientos. Y esta es la cuestión. Entonces, es un pez que se muerde la cola, es decir, desde la genética pasamos a los tratamientos, pero necesitamos los conocimientos. Y ya lo dijo Jordi Calderó también. Es decir, en la atrofia espinal, en el año 95, descubrimos el gen. Yo digo descubrimos porque en realidad hemos colaborado todos y hemos estado un poco en eso todos involucrados. Y luego, prácticamente unos 20 años después, unos 15, 20 años después, ya hay unos tratamientos específicos que surgen del conocimiento de la genética de este. Por lo tanto, habiendo genética, hay esperanza. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar cada vez que estamos enfocando una enfermedad. Ahora bien, yo también voy a hablar de otras cosas, porque a veces no hay un diagnóstico genético, y esto es complicado. Pero así y todo, nuestra función, y sobre todo la función del asesoramiento genético, de cómo elaborar la información, de cómo tiene que impactar en la familia, son importantes. Ahora espero que saque la foto y entonces paso a diapositiva, porque si no le va a tocar medio entre una y otra. No, pero está bien, ningún problema, pero a mí no me gustaría, digo, uy, iba a sacar la foto y digo, uy, ya me la cambiaron, digo, ya está, ahora me pusieron a otra. Esto ya lo dijo Josep, pero como yo soy un buen alumno de él, insisto, y yo pongo la diapositiva, ¿no? Pero él lo dijo claramente, un diagnóstico, un seguimiento y un tratamiento. Y todo esto es un círculo que está permanentemente, no es que decís, después del diagnóstico me olvido, no, porque todo sigue. Y aquí hay un poquito más, es decir, el diagnóstico. Hay que acordarse que en las enfermedades raras más del 80% son de origen genético, por lo tanto aquí la genética es fundamental. El seguimiento, ya lo dijo también Josep, multidisciplinar. No hay si bien hay una persona, siempre nos identificamos con algún médico, porque es el más sensible, porque está más cerca, porque es el que nos conoce más, porque es el que a lo mejor tiene mucha experiencia de la enfermedad. Pero también es importante a veces que todo esto pueda transmitir al resto del grupo esa sensibilidad para ver a un paciente con una enfermedad como es como paciente, no como una enfermedad. Es decir, tenemos que lograr que la multidisciplinaridad vaya también a la personalización de cada caso, porque todos los casos son diferentes. Y el tratamiento avanzado y personalizado, como lo dijimos. Así que estamos bastante en onda. Y claro, durante muchos años nosotros teníamos, cuando sabíamos que un paciente podía tener una enfermedad genética y sospechábamos, bueno, y entonces decíamos, bueno, ¿qué autobús nos tomamos para ir a esto? Y bueno, sabíamos que había un autobús y vamos a tomarnos este autobús. Puede ser que el autobús no fuera lo suficientemente informativo. A veces el cuadro es muy claro y vamos directo al autobús. Y entonces llegamos al diagnóstico. Uno de los casos más, digámosle,
exitosos de tratamiento es el de la atrofia espinal. Y disculpen que vuelva a hablar sobre lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando sospechamos que un paciente tiene atrofia espinal, prácticamente el 95% de los casos lo podemos definir ya sabiendo con un autobús que nos tomamos. Y vamos al autobús y llega el diagnóstico. Ahora bien, ¿cómo hemos evolucionado? ¿Cómo ha evolucionado la genética? Tenemos lo que se llama el efecto NGS por secuenciación de nueva generación o exoma, y entonces aquí ya no estamos hablando solo de un autobús que nos tomamos, sino que estamos hablando de un montón de coches, un montón de medios de transporte, un montón de información que tenemos que tratar de ubicar y decimos cuál es el coche que nos va a llevar a destino, cuál es el que está involucrado. Entonces esto implica que lo simple, que sigue siendo simple y tiene que tener valor de lo simple. ¿Dónde está la sabiduría? En reconocer la diferencia. Tenemos que reconocer la diferencia. ¿Por qué? Porque el facilismo hace ahora que todo el mundo piense, bueno, venga, hágalo aquí porque en algún lado saldrá. Y esto no es así. Tenemos que tener muy claro, cuando no tenemos un autobús específico que nos lleve allí, cómo llevar esta información aquí. Es decir, esto es simplemente el gran avance que ha habido en los diagnósticos genéticos durante los últimos años. Es decir, podemos llegar a interpretar un montón de información. Y esto es para transmitirles que estos avances tampoco son completistas. Yo recuerdo aquí, les quiero recordar que esto pretende ser un gen, ¿no? Y aquí vemos que tenemos unas regiones que se dicen exones, ven estas amarillas que están aquí, y unas blanquitas aquí que se llaman intrones. Claro, solamente para producir una proteína, los blancos ayudan, pero se quedan, se van fuera. Y solamente son los amarillos los que luego se van a unir y van a hacer una determinada proteína. Como son exones, en la prueba que estudia todas las regiones exónicas del genoma, es decir, el genoma es todo esto y las regiones del exoma son estas, nada más que es el 1-2% del genoma. Solamente esto, simplemente para saber la cantidad de proteínas que se producen. Es decir, parece poco, pero esto en sí es muchísima información, porque nos está diciendo cómo son nuestros genes en prácticamente la gran mayoría de proteínas que podemos producir. Y aquí están genes no solo de enfermedades neuromusculares, de enfermedades metabólicas, de cáncer, sino de todo lo que se pueda conocer. Y esto implica que el nivel de información que nos llega cuando pedimos un estudio de esta naturaleza, porque no podemos saber el autobús que tiene cada paciente, entonces hay un montón de información. ¿Y cómo gestionamos esta información? Ya no es como antes que decíamos, bueno, le hago este estudio, si este no da, bueno, vamos a ir de a poco. De golpe, una catarata de información. Y esa catarata tenemos que aprender a gestionarla. Y ahí es donde los genetistas, los asesores genéticos y colaborando con todos los especialistas, podemos llegar a dar una elaboración de la información y ayudar al paciente y a su familia para que pueda integrar esta información lo mejor que pueda. Y entonces sí, estas cosas que yo le digo, la producción de esta impresionante cantidad de información presenta desafíos. Fíjense, de almacenamiento. De golpe necesitamos unos superordenadores para guardar toda la información. De un paciente podemos guardarlo en un disco duro de 2 teras, pero si tenemos 1000, 2000, 3000 pacientes, ¿dónde vamos a guardar esta información? Porque esta información tiene una particularidad. Cuando nosotros hacíamos, y vuelvo para atrás, cuando nosotros hacíamos este estudio, la muestra de DNA se guardaba y cada vez que íbamos a tomar un autobús teníamos que hacer un recorrido especial. Y ahora, cuando hacemos esto, ya los recorridos los tenemos guardados. ¿Qué quiere decir? Que almacenamos la información. Han captado toda la información de cada paciente. Solamente investigamos o miramos la que nos interesa. Pero si dentro de 5 años o 10 años este paciente necesita su información por alguna otra enfermedad o por alguna otra circunstancia, la tenemos. Quiere decir que entonces vamos como que tenemos que almacenar estos datos porque es muy valioso. Son las joyas que tiene cada paciente. El DNA de cada paciente lo tenemos guardado. Y solamente le vamos a preguntar cuando corresponde. Ahora bien, hay veces, fíjense que yo les puse acá una cosa que llaman hallazgos secundarios.
¿Qué quiere decir los hallazgos secundarios? Que cuando nosotros tenemos tanta información, tenemos a lo mejor un problema neuromuscular. Llegamos al diagnóstico del problema neuromuscular, pero resulta que nos sale un gen del cáncer que está también afectado. Y por la edad del paciente a lo mejor no se manifiesta la enfermedad. ¿Cómo vamos a manejar esta información? ¿Cómo se lo vamos a decir al paciente? Sus padres pueden estar de acuerdo, lo querrán saber. Es importante ver si el niño tiene alguna alternativa y después, que a lo mejor si es un gen del cáncer, a lo mejor está involucrando a sus padres o a sus otros familiares. Todo esto hace que la información ofrecida al paciente tiene que tener una interpretación clara y que hay aspectos éticos que se tienen que manejar en cada uno de los casos. Es decir, antes era muy fácil tomar un autobús porque uno sabía que se tomaba el autobús, hacía el recorrido, se bajaba y ya está. Ahora resulta que están todos los autobuses en ON. Todos los autobuses en ON permanentemente. Y esto es algo latente. Nosotros guardamos la información porque esa información genética no va a cambiar. Ese es otro concepto importante. Pues dicen, doctor, ¿y si me hago este estudio dentro de 5 años va a ser diferente? No, el estudio va a ser el mismo. Lo que pasa es que el análisis y la interpretación puede ser distinta. Es decir, los planos están dados. Simplemente hay que mirar cuál puede ser la diferencia. ¿Por qué? Porque cada mes que pasa tenemos nuevos genes, tenemos nuevas entidades que se van identificando. Entonces, lo que hoy me parece negativo, dentro de 1 año o 2, haciendo lo que se llama un reanálisis de esto, que es una cosa que estamos utilizando ahora, podemos encontrar el diagnóstico. Y a lo mejor cosas que pensábamos que el paciente tenía, luego le apareció otro síntoma y nos ayuda inclusive a analizarlo mejor. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta. Y así es como va el diagnóstico genético. Fíjense, de un diagnóstico clínico vamos a esto que está aquí, mucho papeleo, pero el papeleo es importante porque la información que demos está. Nunca se pone tanto énfasis en cómo hacer el consentimiento. Muchos de ustedes se habrán operado, inclusive se habrán hecho estudios y le habrán dicho, firme aquí, listo. Y no saben lo que firma, porque tiene que tener dos horas por lo menos para poder integrarlo y hacer las preguntas. Nunca se le da el tiempo, nunca se le da el tiempo. En nuestras visitas de genética, que tardan mínimamente 45 minutos a 1 hora, mínimamente, allí le explicamos lo del consentimiento y que lo lea. Y muchas veces no lo firma en ese momento, sino que se lo lleva a su casa, que lo lee y que realmente traiga las dudas que tenga. Porque en el momento de la visita tampoco uno puede elaborar las dudas. Y entonces sí, después vienen los estudios, la interpretación de los resultados. Esto ya tiene un poco más de jerga de genética. La cuestión que podemos confirmar el diagnóstico o a lo mejor no. En cualquier caso, llegamos a este punto que es el asesoramiento genético, donde tenemos que decir si hemos encontrado o no hemos encontrado el problema y si ese problema que hemos encontrado, cómo puede afectar al resto de los familiares. Y yo siempre digo, doctor, ¿cuánto van a tardar los análisis? Bueno, si el paciente tiene lo que yo llamo la suerte biológica. La suerte biológica depende de si la mutación está aquí o el problema está en estos genes. Si empezamos por aquí, vamos a llevar un tiempo en llegar aquí. O si empezamos por aquí, vamos a llegar a lo mismo. Si no importa dónde lleguemos a los extremos. Ahora, claro, si el paciente tiene la suerte biológica, que esto está aquí, como empezamos aquí, ¡chac!, lo pescamos enseguida. Ahora, si vamos a empezar a analizar por aquí, claro, llegar hasta aquí nos puede llevar más tiempo. Este ejemplo, que es muy simple, nos indica que no siempre podemos llegar a encontrar la mutación enseguida. Dice, ¿cómo puede ser tan rápido? Es decir, ¿cómo puede ser tan lento? Dice, puede tardar meses. Y después de meses le decimos, no hemos encontrado nada, porque este rojo que está aquí no llega a ser rojo, es rosadito o es un blanquecino rosado. Es decir, no llega a ser rojo, que nos da la categorización que esa realmente es la mutación. Y entonces nosotros empezamos a analizar todo esto que está aquí para encontrar esto. Es decir, es un embudo con el cual vamos poco a poco descartando cosas. Vamos descartando cosas, comparando con lo que está descrito, con lo que se sabe. Por eso esto es tan dinámico que hay un montón de programas, hay un montón de aplicaciones, hay un montón de sitios donde nosotros nos basamos para que a partir de esto lleguemos aquí. Pero esto
no solamente es una cuestión de decir, ya la encontré, porque en lo que encontramos no necesariamente puede estar. Yo a veces esto lo pongo como un semáforo, ¿no? Donde vamos hasta de lo que encontramos que es benigno hasta que lo que encontramos es realmente patógeno, es realmente maligno, entre comillas, ¿no? Es el gen que está alterado. Pero nos ha pasado una cosa, hemos encontrado un montón de cosas que no sabemos si realmente van para aquí o van para allí. Es decir, el semáforo puede ser verde o rojo, pero también amarillo. Y el amarillo nos queda ahí. Atención, a frenar, a ver qué pasa. No podemos avanzar, no es el que no nos deja avanzar, pero no sabemos realmente cuál es. Y esto va a cambiar, depende de un montón de cosas, de la frecuencia en la población, de la conservación en la evolución de las especies, cómo cosegrega en la familia, porque si tenemos duda que una alteración realmente está condicionada con una patología, si estudiamos a alguien de la familia que no lo tenga y lo tiene, entonces podemos decir, seguramente descartamos esto. Entonces, esto que está aquí se va yendo para aquí. Pero sin embargo, al contrario, lo encontramos solamente en los que están afectados, esto que está aquí se va a ir para aquí. Y después tenemos estudios funcionales, que son estudios de laboratorio en el cual miramos si esa mutación altera o no algún tipo de expresión de proteína, que son un poco más sofisticados. Y después hay unos programas bioinformáticos que nos dicen, con toda la información que ellos cargan, nos van diciendo la probabilidad que esto sea para aquí o para aquí. Así que con todo eso tenemos bastante trabajo. Por eso necesitamos muchas personas. No es un trabajo de una persona, sino es un trabajo multidisciplinar. Como vemos aquí, estos somos nosotros allí trabajando y discutiendo paciente por paciente, alteración por alteración, para ver realmente cuáles son las alternativas. Y nos ponemos muy contentos cuando encontramos una categorización, porque no hay cosa que nos duela más que venga el paciente después de 3 o 4 meses y le digamos, no hemos encontrado nada que pueda explicar su problema. Es decir, en cierta forma, el encontrar el problema es un comienzo distinto para el paciente, es un camino diferente. Es decir, primero llegar al diagnóstico y luego llegar con el conocimiento del diagnóstico. Entonces el paciente además empieza a interrelacionarse, empieza a buscar sitios web, empieza a buscar grupos de familia, empieza a buscar otros pacientes con el mismo problema, empieza a averiguar. Se hace dueño de su propia enfermedad, porque hasta que no tiene el diagnóstico, el paciente sufre la enfermedad, pero no se hace dueño de su propia enfermedad. Ese es el gran secreto de llegar a un diagnóstico. Y tantas personas trabajando juntos es para eso. Y entonces entra el asesoramiento, porque claro, yo les hablé mucho del asesoramiento genético y me dices, Jordi, ¿cuánto falta? ¿Cuánto me das? Porque claro, ya saben que yo puedo dar todo el repertorio del tango toda la mañana y no quiero sacarle tiempo a los demás. ¿Qué me das? ¿5 minutos? Un poco justo. ¿Sí? Vale, rapidito. 5 minutos rápido. Lean esto. El asesoramiento genético es un proceso comunicativo que lidia con los problemas humanos asociados con el riesgo de ocurrencia o recurrencia de una enfermedad genética en una familia. Guárdense esta definición porque esto facilita la toma de decisiones y actuar en concordancia con la decisión tomada de cada paciente y de cada familia. Y las características de la información genética es potencialmente estresante y angustiante. Si uno tiene el azúcar alto, bueno, algún día me va a bajar el azúcar, pero si uno tiene un gen alterado, ¿quién me lo saca? ¿Quién me lo cambia? ¿Lo habré transmitido? ¿De quién lo habré recibido? Todo esto tiene una implicación para toda la familia. Y desde luego, esto que siempre lo digo, nosotros tratamos de dar la información no en una mesa con aristas, sino en una mesa redonda. ¿Por qué? Porque esto es lo que facilita la comunicación. Recuerden, no siempre está en todos lados, pero nosotros tenemos una mesa redonda. Y una vez me peleé porque decía, necesitamos más lugar, vamos a sacar la mesa redonda. No me saquen la mesa redonda, digo yo, porque cuando tenemos que dar una mala noticia, cuando tenemos que enfrentar a más de un miembro de la familia y darles a todos el mismo problema, les decimos esto. Entonces, una buena comunicación y una adecuada información que ayude a los pacientes y a sus familiares es también parte de las buenas prácticas clínicas. Ahora paso a la otra. Sabemos lo que tenemos. El paciente sabe lo que le pasa, pero como yo decía, no sé cómo llamarlo, no saben cómo llamarlo los pacientes, no es dueño de su enfermedad. Entonces, me pueden ayudar hasta encontrarlo, hasta saberlo.
Esto es lo que busca el paciente cada vez que va a una cosa así. Lo sabemos clínicamente y si es genético lo podemos confirmar. ¿Y cuánto tiempo puede llegar a saberlo si me hacen un estudio genético? Lo que yo les decía, la suerte biológica, ¿no? Es decir, o mucho o poco. Y entonces cuando tenemos el diagnóstico tenemos la cuestión fundamental de la comunicación. Yo lo pongo aquí con el seguimiento y la decisión de tratamiento si es que hay, pero la comunicación del diagnóstico debe ser realizado por un equipo experimentado en una entrevista con pocos profesionales, pero también es bueno compartir las malas noticias. Es muy difícil que un solo profesional cae con toda la responsabilidad de dar esta información. Y entonces el paciente transmite esta sensación, y el equipo, transmitimos sensación de equipo, que detrás de un diagnóstico no está detrás de una persona, sino está detrás de muchas cosas, y se puede apoyar en más de una persona. ¿Por qué? Porque pues crean estas relaciones así de imprescindibilidad. Es decir, uy, si no es este doctor, no me puede seguir. No, detrás tenemos que transmitir que no somos todos imprescindibles, que somos un equipo y que vamos a ayudar, pase lo que pase. Y otra cosa, la capacidad de los padres de afrontar emocionalmente las elaboraciones cognitivas se ven afectadas. Muchas veces cuando damos un diagnóstico hacemos unas explicaciones tremendas y complicadas y nadie puede ante el shock del diagnóstico. Observen ustedes las fases de reacción de los pacientes. Primero, negación, esto no me puede pasar. Después, malestar, porque decís, sí, me está pasando. Decisión, ¿qué hago? Me voy a ver otro médico, voy a ver si alguien me dice que no lo tengo. Tristeza, cuando me doy cuenta que a pesar de haber ido a otro médico, a pesar de pedir otra segunda opinión, el problema lo tengo. Y entonces aquí empieza el gran cambio. Y este es el cambio de la aceptación del problema nos va a llevar a lo último, que es esperanza y expectativa. ¿Y cómo nosotros podemos influenciar? Con una comunicación fluida y transparente, lo que les decía antes de la sensación de equipo, el apoyo emocional y reforzar los aspectos de oportunidad. Un problema, ya lo decía, no hay mal que por bien no venga, decía, ¿no? Esto lo decían las abuelas, pero cuando tenemos el mal, tenemos que buscar un aspecto de oportunidad. Es una oportunidad para cambio, es una oportunidad para ver otras metas y es una oportunidad para elaborar el futuro de una manera diferente, pero siempre con optimismo y siempre con fuerza y siempre, como decía, luchando. No podemos dejar de luchar. Y entonces sí, la investigación de las bases genéticas nos permite descubrir medicamentos que pueden ser aplicados para el tratamiento más efectivo y racional. Y yo me quedo con esta frase que dice, el mejor comienzo para una terapia es conocer las bases genéticas de la enfermedad, pero no olvidemos la importancia de la comunicación al paciente y su familia. Si tengo que poner una diapositiva de agradecimiento, además de agradecer a todos los pacientes, a todos los que históricamente hemos podido hablar a lo largo de todos estos años, lo pongo en mi equipo, que somos muchos, es decir, cuesta a veces llevarlo adelante, pero sinceramente es lo que día a día me hace sentir más joven, a pesar de que las canas ya me están llenando mucho mi cabeza. Gracias.